Muchas gracias. Y muchas gracias por la cálida recepción y bienvenida. Es un placer estar con ustedes aquí. El tema del que quiero hablar es un tema muy deprimente. Es el problema de la deuda y la pregunta de cómo podemos resolverlo mejor, las alternativas que hay en cuanto a política. Lo sorprendente es que la crisis de la deuda y las crisis de deuda se han vuelto muy comunes durante los últimos 30 años. Han habido literalmente más de 100 crisis por deuda. ¿Es una sorpresa? Sí, lo es. Porque pensábamos que entendíamos tanto de la economía. ¿Qué hace que la economía funcione? Pensábamos que los mercados funcionaban mejor y que esta combinación de comprender el funcionamiento de los mercados y tener mejores mercados debía conducir a una mejor performance. Y una mejor performance significaría menos crisis. Pero la verdad es que ha habido muchas más crisis desde 1980 de las crisis que precedieron en las décadas anteriores. Hay un viejo chiste en Estados Unidos que dice que lo que nos mete en líos no es no saber, sino saber cosas que no son verdad. Y muchas ideas que prevalecían en el periodo del principio de la década del 80, ideas que tenían que ver con el neoliberalismo, el consenso de Washington, el modelo económico neoclásico, la verdad, estaban equivocadas. Y como resultado, las recetas de políticas que nos dieron no solo terminaron siendo grandes crisis de deuda, grandes deudas, sino serias crisis con consecuencias brutales. Y permítanme remarcar el tamaño de estas consecuencias. En Estados Unidos, la crisis que estamos padeciendo en muchas formas es hasta más pequeña comparada a que la crisis argentina. La recesión es enorme en Estados Unidos y ahora ya viene esa recesión durante más de media década, menos que la década perdida, esos 15 años perdidos que se asocian con la Latinoamérica de la década del 80, pero aún así las consecuencias han sido serias. La pérdida en el PBI, que ya da miles de millones de dólares, ¿no? Miles de millones. Y aún para un país rico es mucha plata. Y la consecuencia para Estados Unidos han sido serias. La fracción de la población que está en límites de pobreza aumentó. La riqueza de la mayor parte de los estadounidenses está en un nivel comparado con el principio de la década de 1990. Es decir, la mayor parte de los estadounidenses están peor posicionados hoy que hace 15 años. Y todos los aumentos en la riqueza de Estados Unidos durante las últimas 2 décadas han ido a los que están arriba. Es decir, les quiero recordar que las consecuencias de la crisis son brutales y que el hecho es que estas consecuencias vienen durando mucho cuando las crisis no se gerencian bien.
Esta tarde quiero dedicarme a la crisis de la deuda. Si hay una crisis por deuda, se tiende a criticar al que tomó prestado. Porque se dice, el que tomó prestado, tomó demasiado prestado. Pero todos los préstamos tienen alguien que presta y alguien que toma prestado. Y los dos lo hicieron de voluntad. Los dos tenían voluntad de prestar y de tomar prestado. Y de hecho, el acreedor tiene tanta responsabilidad como el que toma prestado. Pero tal vez el acreedor es más responsable aún. Lo digo porque el acreedor, típicamente, ¿qué pasa? Y bueno, tiene más características financieras. Financieramente hablando, es más sofisticado. Y a menudo el acreedor empuja los préstamos, trata de convencer al que pide el préstamo que se endeude más de lo prudente. Más aún, al acreedor se le paga con altas tasas de interés por esos préstamos. Entonces, lo que quiero decir, el punto es que, de alguna forma, hay que ver el sistema económico, el marco de políticas públicas, el sistema internacional, que han desembocado en tantas crisis con costos tan grandes para tanta gente. La mayoría de las crisis que se han dado, y yo digo que las crisis se están volviendo más frecuentes, son el resultado de problemas mucho más profundos que la deuda. La deuda a menudo es un síntoma de estos problemas más profundos. Una de las razones por las cuales estamos aquí hablando del problema de la deuda es porque las crisis de la deuda nuevamente son noticia. ¿Se acuerdan? Después de la crisis argentina, se habló mucho sobre el desendeudamiento de la deuda soberana, algún tipo de mecanismo de desendeudamiento que fuera más fácil, menos costoso. Todas las economías de mercado, tienen una forma de lidiar con empresas y personas físicas que toman préstamos. Hay leyes de quiebra que son una parte sustancial de la economía de mercado. Lamentablemente, no tenemos este tipo de ley de quiebra o de mecanismos de reestructuración de créditos y deudas soberanos para los gobiernos. Después de la crisis argentina se habló mucho de hacer algo así, algo que permitiera a los países poder seguir funcionando bien después de una crisis. La ironía era que la gente pensaba, crisis de deudas, cosa del pasado. Ya está solucionado. Y el presidente Bush, una de las cosas menos importantes que hizo fue vetar la idea de un mecanismo de reestructuración de deuda soberana. Es decir, esa idea no prosperó, no se concretó como política. De hecho, en las discusiones que se suscitaron después de la crisis argentina, algunos dijeron que el marco de las políticas del Fondo Monetario Internacional es no aceptamos el sí como respuesta. Cada vez que se hacía un pedido, si la Argentina decía sí, la respuesta era no pedimos suficiente. Y entonces pedían más. Y el argumento era, hay que asegurarse de que el default sea bien doloroso, que duela mucho para que nadie más vuelva a incurrir en él. Bueno, como saben, el default está otra vez en el tapete.
Y no en los mercados emergentes de los países en desarrollo, sino que esta vez es Europa. Y ya ha habido una reestructuración de la deuda griega. Y la verdadera pregunta que el mundo debe responder hoy es: ¿y la crisis del euro cómo va a evolucionar? ¿Y qué puede aprender Europa de Argentina? Entonces, quiero dedicarle unos minutos a discutir algunas de las lecciones aprendidas de la experiencia argentina, algo que le sirva a Europa a medida que Europa tiene que enfrentar su propia crisis de deuda y esa crisis más amplia que es la crisis de la eurozona. Hubo cierta similitud que va más allá del alto nivel de la deuda, Grecia, Italia, lo que deben enfrentar estos dos países. La otra similitud clave fue que antes de la crisis argentina, el peso argentino tenía una relación fija, una paridad con el dólar, y había una preocupación sobre cómo interrumpir ese mecanismo de paridad cambiaria. Europa ya se pasó de esa situación y ahora comparte una moneda en común. Entonces, Grecia, España no pueden responder a la crisis ajustando su tipo de cambio. Y esta rigidez en el tema del tipo de cambio, combinado con el endeudamiento, combinado con el hecho de que la verdad es que la deuda está en el euro, está en euros, que es la moneda en que Italia, Grecia, España, Irlanda no controlan en forma directa. Y este es el meollo del problema. Hay una cantidad de cuestiones y problemas estructurales que se refieren a la zona del euro, la eurozona. La verdad, esta tarde no hay tiempo para hablar de todos esos problemas estructurales fundamentales. El proyecto europeo era un proyecto político. Los líderes, los dirigentes de Europa comprendieron que Europa no estaba en lo que los economistas llamamos en una zona de una divisa óptima, como Argentina y Estados Unidos no lo están tampoco. ¿Qué significa? Significa que no eran un grupo de países con suficientes similitudes como para compartir la misma moneda. Son países muy disímiles tratando de compartir la misma moneda. Entonces vienen problemas de ajuste. Y el tipo de cambio es uno de los instrumentos que es importante como ajuste. Entonces, cuando se armó el euro, entregaron dos mecanismos importantes para ajustar los shocks del ajuste en las diferencias de desarrollo de los países. Resignaron el mecanismo del tipo de cambio y el mecanismo de la tasa de interés. Pero no lo reemplazaron con algo. Los dirigentes europeos pensaron que era un proyecto político, donde la política no era suficientemente fuerte para hacer que el euro funcionara. La convicción en ese momento era que en algún momento en el futuro la formación del euro crearía con su propia dinámica un mecanismo en el que pudieran crecer juntos y que al crecer juntos redondearían el proyecto y la economía funcionaría. Pero claro, siempre pasa, cuando la cosa anda bien o aparentemente la cosa anda bien, no pasa nada. Pero cuando aparece la crisis en enero del 2010 y apareció en Grecia, yo tenía esperanzas de que los dirigentes europeos se reunirían y completarían el proyecto.
pero no lo hicieron. En parte, el motivo fue que no estudiaron lo aprendido de Argentina. Las razones son en parte que no entendían una crisis monetaria, una crisis de deuda. Y el resultado fue que la verdad es que salieron con un conjunto de políticas que empeoraron las cosas. Y empeoraron las cosas rápidamente. Increíblemente rápido fue. Cuando empezó la crisis, el ratio del PBI de Grecia estaba más o menos en 130%. Pero rápidamente, no, 110% era ese el ratio, pero rápidamente llegó a 250%. Lo hicieron de dos formas. La forma en que se puede incrementar el ratio del PBI en la deuda, que es bajando el PBI, es decir, matando la economía, y eso hace que el ratio de deuda en cuanto a PBI esté más alto. Entonces, sacaron unas políticas que debilitaron la economía. Al mismo tiempo, cobraron tasas altas y subió la deuda. Y ya vamos a retomar de esto en un momentito, lo que esto implicó. Pero antes de hacerlo, quiero remarcar que el marco de Europa fue un marco con fallas, donde las fallas no eran aparentes de movida. De movida había muchísimo entusiasmo. Pensaban que al armar esta zona del euro, el problema de las crisis, el problema de la deuda griega o de la deuda española o la deuda italiana, era cosa del pasado. Pero no fue así. Pero como pensaban que era cosa del pasado, estaban dispuestos a entregar préstamos a los que pedían préstamos en Grecia y en España y en otros países a tasas de interés muy bajas. Entonces fluyó dinero a los países y ahí se volvieron a equivocar. Creyeron que con un mercado desregulado la cosa andaba bien. Y la combinación de tasas de interés bajas y un mercado desregulado desembocó en una burbuja de crédito. Entonces ahí viene España, con dinero que fluía a borbotones y que desembocaría en una crisis inmobiliaria, como pasó en Argentina y en Estados Unidos y en todos estos otros países. Pero ellos creían fielmente en los mercados, que dijeron: bueno, no hay burbuja. No hay burbuja porque los mercados son eficientes. Y si hubiera una burbuja, eso significaría que los mercados no son eficientes. Ahora, cualquiera que ha leído la historia sabe que el capitalismo característicamente lo definen las burbujas y lo vienen definiendo desde hace más de 200 años. Más, 400 años atrás. Cuando llegamos a la crisis de Holanda, hace varios cientos de años, ahí empezaron las burbujas. Entonces, si uno ve la historia, piensa en las subidas y bajadas, y uno piensa que hay burbujas inmobiliarias, burbujas crediticias, y la ironía fue que en cada una de estas instancias, los dirigentes políticos y económicos dijeron: sí, en el pasado hubo burbujas, pero ahora somos tanto más inteligentes que nuestros padres y nuestros abuelos que ya no va a haber más burbujas. Y claro, después descubrieron que estaban inmersos en medio de una burbuja y que cuando explotó la burbuja, la situación fue tremendamente devastadora. Entonces, lo que se creó fue un marco que permitió que estas burbujas florecieran, dio las condiciones económicas que permitieron que las burbujas florecieran, y la consecuencia fue esta enorme crisis que varios países como Irlanda y España enfrentan. Otro aspecto interesante
de esta crisis, similar en muchas formas a las crisis del este asiático, es que no era endeudamiento público la fuente del problema. Cuando estaban diseñando la eurozona, el foco estaba puesto en las fallas de los gobiernos. No era la ideología neoliberal del momento, eran los gobiernos las causas de los problemas. Entonces, su punto de vista era, en tanto el gobierno no gaste demasiado, el ratio del PBI sigue bajo, el déficit bajo, no va a haber problema. Lamentablemente, muchos en Alemania lo siguen creyendo. Y voy a retomar esto también en un momento. Pero lo que ocurrió fue que los problemas de España, de Irlanda y de varios otros países no fueron causados por un sobreendeudamiento público. España e Irlanda estaban en una situación de superávit antes de la crisis. Lo que ocurrió fue que los gobiernos respondieron a la crisis registrando la deuda del sector privado, es decir, la deuda se desplazó del sector privado al público y fueron los dirigentes europeos que exigieran que Irlanda contabilizara la deuda del sector privado, de modo que los mismos dirigentes que culparon al gobierno por causar el problema insistieron en que el gobierno se hiciera cargo de la deuda del sector privado y la deuda de Irlanda se fue por las nubes. Las consecuencias de esto han sido obviamente la crisis de una gran parte de Europa. Lo que ocurrió, como ya dije, fue que la crisis en alguna medida fue creada dentro de Europa, pero como tantas otras crisis, pasaron cosas afuera, en el exterior. En el caso de la crisis latinoamericana de la década del 80, fue la Reserva Federal de Estados Unidos que subió las tasas de interés a niveles sin precedentes en la historia del país. Después de lo que los acreedores habían montado tanta deuda en Latinoamericana, es que la crisis de Latinoamérica se suscitó y se sobrevino la década perdida. En el caso de Europa, fue la gran recesión de Estados Unidos, la crisis de las hipotecas subprime, el explotar la burbuja, la crisis de los hermanos Lehman. Todo esto llevó a Europa y a la crisis europea a llegar al primer plano. Dicho sea de paso, cuando tratamos estos temas en Europa, siempre estoy frente a un público europeo y les digo, ¿por qué compraron tantas hipotecas tóxicas de Estados Unidos? Como un 40% de estas hipotecas tóxicas fueron compradas por Europa. Y si no lo hubieran hecho, la caída de Estados Unidos hubiera sido aún mucho peor. Pero eso también significa que la caída en Europa fue mucho peor de lo que hubiera sido si esto no hubiera sucedido. Entonces, el cuadro que quiero transmitirles es que la crisis europea hoy, en parte, es una crisis de deuda, pero en gran medida es una crisis causada por una estructura económica con fallas fundamentales, una estructura económica que de alguna forma en el formato actual no funciona. Entonces es más que una crisis de deuda. Y eso es verdad, es cierto, respecto de muchas crisis que ocurrieron en el pasado. La deuda es un síntoma del problema. Y resolver la deuda, si uno no resuelve las dificultades subyacentes, no nos permite lidiar plenamente con la cuestión.
Entonces, lo que hizo Argentina fue tanto cambiar el sistema del tipo de cambio y ocuparse de la deuda. Si hubieran hecho solamente una cosa, no hubiera sido solución. Tenían que hacer las dos. Y para Europa es lo mismo, es la misma lección. Grecia, Italia, varios países tienen un problema de deuda. Pero para Europa, el ratio del PBI fue más bajo que el de Estados Unidos. Entonces, el problema de Europa no es tanto un problema de deuda, sino el diseño del marco de la eurozona. Y el diseño del marco de la eurozona, yo creo, tiene fallas fundamentales. Ahora permítame pasar a la cuestión de cómo responde uno a las crisis. Lamentablemente, la respuesta que ha sido la prevalente ha representado un desmanejo de la crisis y ha exacerbado las consecuencias y la naturaleza de la crisis misma. Demasiados países han respondido a las crisis adoptando políticas de austeridad. Uno entiende, ¿no?, la lógica básica. La deuda es el resultado de gastar demasiado. Si uno no hubiera gastado más de los ingresos, no hubiéramos contraído deuda. Entonces, la lógica es que si gastar demasiado llegó a la crisis, entonces la solución de la crisis es gastar menos. Y si uno gasta menos, mejora. Eso medio que ha sido como la lógica fundamental que viene prescribiendo Alemania para los países de Europa. Pero acuérdense de lo que dije antes. España e Irlanda estaban en situación de superávit antes de la crisis. Es decir, que la crisis no fue causada por un exceso de egresos, de gastos. Fue la crisis que causó el déficit y no el déficit el que causó la crisis. Y los dirigentes europeos se están como confundidos con esto de la causalidad. Las consecuencias de la austeridad, ¿cuáles son? Ustedes conocen la respuesta. Lamentablemente, Argentina no es el único país que ha atravesado esto. Esto es un experimento, el experimento de la austeridad, que se viene probando y probando y probando, con consecuencias universales. Cuando los países están en una situación de crisis y hay una caída económica, el desempleo, hay un problema fundamental que es una falta de lo que llamamos falta de demanda agregada. No hay suficiente demanda para poder llevar una producción que lleve a pleno empleo y a uso de recursos. Pero si recorta el gobierno los gastos, baja la demanda. Inevitablemente sube el desempleo. Y como baja la producción, bajan los ingresos. Y los egresos, el desempleo, los programas de bienestar social suben. Entonces, las consecuencias son que la austeridad enlentece la economía y el beneficio, la ventaja fiscal que se espera, siempre son una desilusión. Cuando a Grecia la empujó la eurozona, el Fondo Monetario Internacional, la Comisión de la Unión Europea y los bancos centrales de Europa, la llevaron, la empujaron a adoptar la política de austeridad. Yo predije, y muchos otros economistas predijeron, que las consecuencias serían una baja y una gran desilusión sobre las ventajas fiscales.
Y fue exactamente lo que ocurrió. Y eso es lo que está ocurriendo en España, lo que ocurrió en Latvia, en Irlanda, lo que ha ocurrido en el Reino Unido. Cuando existen estos paquetes de austeridad, se enlentece la economía. Europa ahora está en recesión. España, Grecia están en depresión. El desempleo, la tasa de desempleo en España, por ejemplo, ahora está cerca del 25%. Y el desempleo entre los jóvenes está en más del 50%. Hay más gente joven desempleada que aquellos que tienen empleo. Un periodo en la vida de esta gente joven donde el capital humano, las habilidades, las competencias deben incrementarse. Y Europa está en proceso de destruir su capital humano, desperdiciando su recurso más valioso, la gente joven. No hay economía grande, y Europa lo es, que se haya recuperado de una caída económica, de una crisis con austeridad. Lo que hace la austeridad empeora las cosas cuando hay deuda. Entonces, ¿cuál es el desafío de lidiar con la crisis? Una es responder en forma tal que los recursos, en particular los recursos humanos, se usen en su plenitud. La ironía es que después de una crisis, los recursos humanos, los recursos físicos, los recursos de capital, los recursos naturales, están igual que antes de la crisis. La teoría económica estándar, basándose en mercados que funcionan bien, dice que uno debería usar todos los recursos plenamente. Y los mercados que funcionan bien significa que la demanda debe ser igual a la oferta, ¿no es cierto? Eso es lo que uno estudia en los cursos, en las clases de economía básica. Pero si la demanda y la oferta son iguales en cuanto a mano de obra, ¿qué significa? Debería haber pleno empleo. En Estados Unidos hay otro problema. No solo tenemos un alto nivel de desempleo, tenemos un problema de vivienda. Tenemos hogares vacíos y tenemos gente sin hogar, homeless. Demanda y oferta en cuanto a vivienda no funciona. Dicho sea de paso, no funciona todo el mercado hipotecario. Ahora el gobierno tiene que hacerse responsable de hacerse cargo de más del 90% de las hipotecas, porque el mercado privado, 5 años después de la crisis, aún sigue sin funcionar. Entonces, el primer objetivo de lidiar y atacar la crisis es cómo responder en forma tal que no desperdiciemos los recursos de la sociedad, especialmente el recurso más valioso, el recurso humano. Y la segunda cuestión es cómo responder en forma tal que no deje un legado de problemas para atacar en el futuro. Muchos países han tratado de atacar la crisis en un momento, pero al hacerlo terminan con una cantidad de distorsiones económicas, una cantidad de problemas que se sienten 1, 2 o varios años después. Entonces, hay que usar los recursos ahora y hay que impedir la creación de nuevos problemas que se van a ir viniendo. No hay forma fácil, y lo quiero decir con toda claridad. No es fácil hacer todo esto a la vez.
Hay un ejemplo de un manejo exitoso de una crisis financiera, y fue la forma en que Estados Unidos gerenció la crisis propia a principios de la década de 1980, porque los bancos de Estados Unidos quebraron todos. Pero no dejamos que llegaran a quebrar, ¿no? Hicimos un tema de contabilidad trucha y les dijimos a los bancos, no amorticen la deuda, mándense la parte, hagan de cuenta como que la deuda era lo que debió ser. Hágase la cuenta de que Latinoamérica les va a cancelar la deuda que dijo que les va a cancelar. Como ahora decimos, háganse de cuenta que los dueños de hogares que deben dinero, mucho más dinero de lo que valen esas casas, háganse de cuenta como que les van a pagar lo que deben. Sabemos que no va a ser así. No sé si ustedes conocen distintas teorías contables. Había reglas llamadas mark to market, donde uno se suponía que registraba el valor de los activos a su verdadero valor. No usamos esa regla, porque si hubiéramos usado el mark to market, eso hubiera significado que teníamos que amortizar y depreciar las hipotecas, lo mismo con la deuda, y el sistema de bancos de Estados Unidos hubiera ido a la quiebra en 1980 y en el 2008 y en el 2009. Entonces fuimos bien vivos si no lo hicimos. Lo que hicimos, usamos un nuevo sistema de contabilidad que yo llamo Mark to Hope, es decir, marcar en la esperanza. Uno dice, es de esperar que paguemos. Y si esperas mucho, bueno, el número, la cifra va a ser bien alta y el banco, la contabilidad te va a dar bien, porque contabilizaste esperanza. Ahora, en la década del 1980, hicimos algo mucho más vivo, y en la conferencia de hoy, José Antonio Campo describió esto. Lo que hicimos fue decir, en vez de llamar la crisis una crisis del sistema bancario de Estados Unidos, lo llamamos una crisis en Latinoamérica. Entonces, desplazamos la atención, la pusimos en Latinoamérica, para que nadie se diera cuenta que en Estados Unidos había un problema. Y en ese momento, el FMI actuó como un cartel de acreedores. Juntó a los acreedores para negociar, se aseguró que los deudores no se juntaran, para que no pudieran negociar. Y exigieron una reestructuración donde grandes importes de dinero pasaban de Latinoamérica a América del Norte. Y crearon la década perdida de los 80. Ahora, hay que reconocer que Estados Unidos fue bien inteligente en solucionar su propio problema bancario. Se lo cargó a Latinoamérica. Pero algo que sí quiero señalar es que en la crisis europea, el FMI ha sido una fuerza sumamente positiva, ha producido grandes cambios en las políticas económicas y ha estado entre los tres negociadores de ocuparse del problema. El Banco Central Europeo, el Fondo Monetario y la Comunidad Europea ha sido bien positivo en las iniciativas que voy a describir. Es decir, ellos se dieron cuenta que algunos problemas fundamentales existían y trataron de atacarlos. Y hay una dificultad aún más que quiero plantear, y esta es la dificultad de la incertidumbre. La incertidumbre del nivel de deuda sostenible, la incertidumbre de la respuesta de otros
a, digamos, una reestructuración de deuda o a un default de la deuda. Vemos la naturaleza de esta incertidumbre y cómo actúa y vuelve a actuar. Por ejemplo, en el contexto de la reestructuración griega, el Banco Central Europeo inicialmente dijo que esto debía ser una reestructuración voluntaria. También se reconoció ampliamente que la reestructuración debía ser bien profunda, es decir, amortizar la deuda en grandes cantidades, porque si uno lo hace de a poquito, en 2 años más, al prontito viene otra crisis. Entonces la pregunta fue, ¿cómo íbamos a conseguir una reestructuración profunda voluntaria? Los banqueros dijeron, no nos importa. La posición de los bancos centrales europeos fue como más rara en este sentido. Algunos de los bancos mejor gerenciados tenían pólizas de seguro contra un default. Se llaman swaps de defaults de crédito. Pero para que la póliza de seguro rindiera, tenía que ser, si no, no pagaba la póliza. Una de las condiciones era que la reestructuración debía ser involuntaria, no voluntaria. Entonces el Banco Central Europeo decía, queremos que la reestructuración se haga de forma tal que los bancos responsables que compraron los seguros no puedan cobrar las pólizas de seguro. Ahora, si uno tiene un incendio, lo que uno quiere es asegurarse que la compañía aseguradora te pague lo que se pierde. Y si uno es regulador bancario y hay un incendio, si el banco pierde dinero, uno diría, bueno, uno se quiere asegurar de que el banco cobre en base al seguro tomado, porque eso minimizaría la pérdida del banco. Fue un misterio. ¿Por qué el Banco Central Europeo insistía en una reestructuración de modo tal que las pólizas de seguro no pagaran? La verdad, la respuesta que algunos por lo menos sugirieron fue que otros bancos habían estado apostando al colapso de Grecia y que los que apostaban al colapso de Grecia perderían dinero si esto sucedía de forma tal que fuera un default, pero no perderían dinero si la crisis fuera una reestructuración voluntaria. Entonces, parecía que el Banco Central Europeo le preocupaba más los que jugaban entre los banqueros que a los bancos que realmente se interesaban por acciones y medidas cautas. Lo remarco por 2 motivos. Uno, para mostrarles que los bancos centrales no siempre actuaron según los intereses del país. Si les interesaba el país, el bienestar de Grecia, dirían, ¿cómo minimizamos la penuria de Grecia? ¿Cómo hacemos para que esta reestructuración ayude a la larga a Grecia? Pero los bancos centrales a menudo los captan los banqueros que se supone están regulando y supervisando, y a menudo por los más especuladores de los bancos. Pero la cosa es que hay mucha incertidumbre y nadie sabe bien. Y una de las cosas que el sector financiero a menudo hace es usar tácticas de miedo para obtener lo que quieren. Dicen, si no hacen lo que queremos que hagan, se acabó el mundo. Y esto lo hicieron muy bien. Lo hicieron muy bien en Estados Unidos.
Cuando se dio la crisis de los bancos en el 2008, algunos dijimos, hay que seguir las reglas habituales del capitalismo. Las reglas del capitalismo dicen que si un acreedor, si un deudor, mejor dicho, no puede pagar lo que deba, quiebra. Los accionistas pierden todos, los tenedores de bonos se convierten en los nuevos accionistas, puede ser que pierdan algo, si uno no tiene una garantía, pero esa es la regla del capitalismo. Hay una cláusula especial en nuestras leyes de quiebras que se refieren a los bancos. Y el motivo es que uno no quiere esperar a que el banco no tenga nada. Cuando uno pone el dinero en el banco, uno quiere poder recuperarlo. Como dijo un amigo, si vas al cajero y usas tu tarjeta de débito en el cajero y pones la tarjeta y la máquina te dice fondos insuficientes, vos lo que querés es que te falten las cuentas en tu cuenta, no que le falten los fondos al banco. Entonces, uno cierra los bancos antes de que el banco llegue a cero. Pero en Estados Unidos y en Europa no seguimos las reglas capitalistas. Suspendimos las reglas, tuvimos bailouts y rescates masivos para los bancos. ¿Por qué? Porque los bancos asustaron, aterrorizaron a la gestión de Bush y a la de Obama y le dijeron, si siguen las normas del capitalismo, se acaba el capitalismo que conocemos. Hubiera sido, sí, el fin del capitalismo que ellos conocen. Sí, señor. Es decir, rescates, mundos donde el sector financiero rescata y rescata y vuelve a rescatar. Pero eso hubiera sido bueno. Que esa forma de lo que yo llamo mal capitalismo hubiera terminado. Entonces, el punto es que hay que remarcar que siempre existe la incertidumbre y que las consecuencias de la incertidumbre son que es muy difícil que los gobiernos sepan qué hacer. En el caso de la crisis griega, de hecho, tuvieron una reestructuración involuntaria. Y no hubo temblor, no tembló los mercados financieros mundiales o la zona del euro. Entonces los que dijeron hay que seguir las reglas del capitalismo tenían razón. Entonces quiero cerrar diciendo, el tema es, ¿cuáles son las opciones? El énfasis principal cuando hay un problema de deuda excesiva, y recuerda que dije deuda excesiva causada tanto por el que toma el préstamo como el que presta, es un contrato conjunto. Entonces, se trata de reestructurar la deuda. Por eso es que todos los países tienen leyes de quiebras. Es sencillo. Pero parece sencillo. Pero bueno, de eso se trata una reestructuración. No tenemos un código de quiebra internacional porque vetaron la idea. Entonces los países tienen que hacerse cargo ellos solitos. Entonces lo llamamos default. Pero la verdad que suena mejor decir reestructuración de deuda. Cuando se reestructura la deuda, las consecuencias, uno tiene que tener conciencia de ellas y uno tiene que tomar medidas para responder a esas consecuencias. Por ejemplo, que el flujo del crédito se mantenga. Uno no debe ignorar, no debe pretender que será fácil. Argentina mostró que no fue fácil, que hubo causas serias, pero también mostró que es posible responder a la crisis. Y lo que vino después de la deuda anduvo bien. Y la teoría económica dice que si uno gestiona este proceso bien, se reestructura la deuda, la economía tiene posibilidad de seguir adelante. Y el crecimiento de Argentina es un gran, alto crecimiento durante muchos años que siguieron a la crisis. ¿Y qué nos muestra? Nos muestra que el análisis es correcto.
Pensamos en España, por ejemplo. Salvo que ocurra algo, salvo que Europa reforme su estructura, esta depresión no parece tener fin. No hay forma de salir en el marco actual. Los dirigentes europeos no encuentran alternativa. Entonces, salvo que reformen el marco europeo, el futuro es negro. Hay una alternativa. Esa alternativa no es fácil, no es automática, pero ofrece una perspectiva que es mejor que esa perspectiva negra que vemos en el marco actual. Por último, mi comentario final es que aún si tenemos éxito, en los años inmediatamente seguideros que siguen a la reestructuración de la deuda, ello no es garantía de que la vida será un jardín de rosas en el futuro. Todos los periodos tienen sus propios desafíos. Hubo una cantidad de años de éxito y luego viene la crisis financiera global del 2008. Y cada periodo económico, cuando uno responde a él, tiene que encontrar una forma novedosa de hacerlo y que refleje las nuevas realidades de ese periodo. Y Argentina ahora enfrenta esos nuevos desafíos. Una continuación de la crisis que empezó en el 2008, una posible exacerbación de la crisis con la crisis de la eurozona actual. Ojalá que Argentina tenga suerte y que enfrente estos desafíos que se vienen con éxito. Gracias.